Ok, estamos estudiando el siguiente. Nosotros estamos siguiendo el Sefer HaKusarim, el libro básico de la Emuná. Emuná en hebreo significa vivir, vivir con Dios. O sea, recibir de arriba para abajo la vida, recibir cómo Dios nos da la vida, ¿cierto? Vivirla. Y después de un largo camino, llegamos a una parte en la cual el Kusari está nos enseñando. Está nos enseñando que las leyes del judaísmo o el conjunto del judaísmo, cómo funciona el judaísmo, no es un conjunto de reglas que Dios impuso de arriba para abajo y dijo, escuchan, ustedes van a cumplirlo. Y si no van a cumplirlo, van a tener un castigo. Y si van a cumplirlo, van a tener alguna recompensa, ¿cierto? Sino que las mitzvot, los mandamientos en el judaísmo, la definición de ellos es el conjunto de cosas, de acciones naturales que dependen del alma de un judío. Cualquier persona en el mundo es especial y por tanto tiene 7 mitzvot. 7 mitzvot es un montón. 7 preceptos es tremendo. Un montón de cosas. Esto refleja una alma que es inigualable. No se puede comparar el alma de un ser humano con cualquier otro ser en el mundo. Cualquier ser humano tiene la capacidad naturalmente. Es casi obvio que no va a robar, no va a matar, no va a tener adulterio, no va a cumplir, a hacer idolatría, no. Es algo que es muy claro para muchas personas, digamos así, es casi natural. No siempre sabemos lo que es natural para nosotros porque estamos después del pecado de Adán. Después del pecado de Adán, lo que nos parece natural no es necesariamente natural. Para nosotros parece natural comer 20 chocolates uno después del otro. Es nuestro instinto. No nos parece natural que hay que ayudar a los otros. Nos duele para hacerlo. Por veces es difícil. Pero si no fuera el pecado de Adán, y en el futuro este pecado va a ser rectificado, sin embargo, y va a cambiarse esta situación, entonces va a ser simple para nosotros. Es obvio que no hay nada como hacer las cosas que son más espirituales. Un judío, es lo que es diferente. No porque es mejor, no porque es simplemente diferente. Tiene 613 mitzvot. Tiene un alma que por cuenta de ella tiene 613 mitzvot. Ok, muy bueno. ¿Cómo se construyó esta alma? Pensó el Kusari en decir, como todas las religiones, hay un contacto divino básico, pero después de esto hay que elaborar la religión. Hay un grupo de personas, se encuentran, debaten las ideas, poco a poco se construye la religión y después se espalla. ¿Cómo se espalla? O por la palabra o por la espada, ¿cierto? Y en nuestro último encuentro aprendemos que no es así. El judaísmo fue construido de una vez. Digo, el Javer es como una creación, como la creación del mundo, como una creación. Una creación es en un segundo. Dios dijo para ser y es. No es necesario más que esto. Así también, en el judaísmo, en un segundo se hizo el judaísmo. ¿Cómo puede ser? Respuesta, toda creación es inmediata. La creación de un ser humano, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva para crear un ser humano? ¿Quién sabe? 3 posibilidades. 9 9 meses. meses. 9 meses, Sí, 9 meses. voy a decir la verdad. 9 meses es preparar su cuerpo. Pero el cuerpo que está dentro de su mamá no es nada. No es un ser humano Inmediato. cuando sale de su mamá. En un microsegundo, en un espacio de tiempo que es imposible para nosotros decir cuánto es, sin tiempo. De repente tiene una parte, algo, que le hace funcionar como un ser humano. Vamos a llamarlo de alma. Esto no tiene tiempo. Es un milisegundo.
Nosotros podemos decir cuándo en el tiempo esto ocurrió. Hasta acá era la gestación y a partir de ahora es la vida. Pero la vida es un segundo. ¿En cuánto tiempo se hace la vida? Imposible cuantificarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Pueden decir sí. Sí, Entonces, la misma cosa, exactamente la misma cosa, ocurre con con la creación del judaísmo. Creación del judaísmo. Entonces, cuando Dios dijo para crear el judaísmo, en el monte Sinai se creó el judaísmo en un segundo. ¿Cómo ocurrió? La última vez vimos que esto empieza de la historia de la salida del Egipto, ¿cierto? La historia de la salida del Egipto es una historia increíble en la cual un grupo de esclavos es poco a poco creado para ser un pueblo que puede recibir la Torah, que puede ser un pueblo grande. Toda su historia no hace sentido. Estos son 600,000 varones que no se rebelan, tampoco no van a huir del Egipto y se quedan esperando que va a cumplirse la promesa que ellos van a salir del Egipto, conquistar la tierra de Israel, que estaba bajo de las manos de 7 pueblos muy fuertes. De repente, de nada, ellos estaban en el fin de la esclavitud. El faraón les mataba a los bebecitos para que no se procríen. No, es casi una fantasía, pero así creían, así vivían, con esto vivían. Y cuando de repente, entonces, salieron del Egipto, ¿cómo de repente? Y Dios mandó 2 ancianos, no son los rebeldes, se llama el prototipo de los rebeldes, 2 ancianos de 80 años. Entraban en el faraón, salían del faraón, sin que nadie pudiera impedirlos. Atacaban el faraón, 10 plagas. Y el faraón no tuvo la feliz idea de matarlos. No era capaz. Todo eso es un proceso divino que construyó una experiencia muy fuerte. Cuando alguien tiene una experiencia de vida muy fuerte, no puede ser que va a continuar viviendo del mismo modo. Personas que pasan por accidentes muy grandes, por ejemplo, muchas veces se recuerdan como a partir de entonces empiezan a ser más cariñosos con su familia. La vida no es para siempre. ¿Cierto? Un poquito menos interesados en el dinero y todo tipo de cosas así. La experiencia cambia la persona. La experiencia que cambia la persona puede ser la persona individual, puede ser un pueblo, ¿cierto? Ok. Una vez que es así, de nuevo, quien desea que ponga la cámara es siempre bueno. Una vez que es así, entonces cambiamos. Luego, después del Egipto, recibimos el pueblo de Israel recibió sus primeros preceptos. Conectados a la salida del Egipto, consagrar los primogénitos, poner filacterias con las parshiot de la salida del Egipto y todo tipo de cosas así. Pero la historia avanza. Y aprendemos en la última vez también que el propio Kusari tiene una segunda parte en el libro, en el cual el propio Kusari explica esto como una especie de prueba, ¿cierto? Este es el caso de bien seriamente, no se puede ser que es invención, no ilusión, ¿cierto? Por cuanto se dijo que salieron de la esclavitud, no se pueden decir, no puede ser ilusión que salieron de la esclavitud, la muerte de los que tienen su gestión, y toman sus despojos, quedarse con sus haciendas, que refugio lo contrario, pero es que la cuestión de los herejes y epicueros. Ok, decir que las plagas y el mar rojo fueran una ilusión, una alucinación colectiva, no es el fin del mundo. Puede ser que fueran, pero decir que salieron de la esclavitud no puede ser una alucinación. Ok, pero el Jaber está ahora intentando hacer sería avanzar, mostrarle que el asunto acá no es probar la veracidad del judaísmo. El asunto es decir cómo se construyó una nueva alma, una nueva vida en el pueblo de Israel. Y por cuenta de esto en todo el mundo.
Por tanto, continúa el Haber siguiente. Yo creo que leemos esto en la última semana, pero volvemos. Y después, otra cosa, mucho más admirable que esta. No está escrito tanto así en el hebreo, pero todo bien. Estuvieron 40 años en el desierto, lugar inculto y estéril. Y les hizo bajar Dios pan creado continuamente todos los días, fuera del Shabbat, que comieron 40 años. El maná, era un pan creado todos los días. Todos los días Dios hacía una mini creación del mundo. ¿Pararon para pensar en esto? Por 40 años. Pero había un día en el cual Dios descansaba. ¿Recuerda algo de esto? Un día en el cual no caía el maná. En Shabbat. Shabbat, Dios no lo creaba. Así como el Shabbat de la creación, en los 6 días, así también es el Shabbat del man. Por tanto, digan ustedes, ¿quién pasó por una experiencia de estas? Es obvio que su Shabbat va a ser diferente. Pero el Kusari aún no está sintonizado exactamente. También estas cosas no se pueden refutar del Kusari. Aunque continuó 40 años a 606,000 varones, los que contenían con ellos pagar 6 días y cesar en el Shabbat. De esto se infiere que es obligación aceptar el Shabbat, pues el caso divino fue congregado en él. O sea, no puede ser, no se puede ser. Una vez que el caso divino está conligado con el Shabbat, se ve que el Shabbat es especial, hay que aceptarlo. Hay una pequeña diferencia entre el Kusari y el propio Haber. El Kusari, ¿entiendes? Como que una prueba o como que una consecuencia. Una vez que hay acá divindad en el Shabbat, hay que aceptar el Shabbat. No puede ser que una persona no va a aceptar. Lo que el Haber desea decir es que una vez que el pueblo de Israel pasó por una experiencia de estas, vivió el Shabbat de una forma tan fuerte, por supuesto, en su alma se crió esto Shabbat por dentro. Pero querido Haber, todo esto aún no es suficiente. Ahora vamos a llegar al Monte Sinai. Ahora pregunto a ustedes, señoras y señores, la siguiente pregunta. Si el Shabbat, Gabriela, correcto. Si cada experiencia construye en el alma algo, y si la creación del mundo y todo lo que ocurrió con Adán y Noah fueron suficientes para 7 mitzvot. Para Abraham, más una, Jacob más una. ¿Cierto? Llegamos a los pies del monte Sinai. Tenemos algo como unas 13, 14, 15, no sé, 16 mitzvot. Digamos 20 mitzvot. ¿Qué es necesario hacer o qué es necesario construir para haber una cosa tan tremenda que son 613 preceptos? Mirá, esto hay que ser algo increíble. Hay que hacer una experiencia, un cambio total por dentro. Hay que hacer algo que no es la misma cosa, único. Vamos a estudiar ahora que esto ocurrió a los pies del monte Sinai. Lo que ocurrió en el monte Sinai no es que Dios habló con el pueblo judío. Dios habló con el pueblo judío. Esto cambió el pueblo de un modo tan grande que se convirtió en un nuevo pueblo. Es como una persona que se convierte. Es como un feto que de repente sale a la vida. Es otra cosa, otra vida. Completamente nueva. Una nueva alma. Correcto, aquí va. De acuerdo. Es una nueva alma por completo. Esta nueva alma es tan grande que es una alma de 613. Es diferente. El contacto directo con la palabra divina es una experiencia inigualable, no sé, indescriptible. Esto cambió al pueblo 100%. ¿Verdad que una persona cuando se convierte tiene algo como esto? Casi la misma cosa.
Pero esto imprimió una marca en el alma del pueblo, una marca nacional tan grande, que a partir de entonces es otro pueblo, otro tipo de personas, otra alma. ¿Claro? Pero como todo en este libro, hay que prepararse y entonces recibirlo. Preparamos debajo y entonces recibimos de arriba. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Así explica el Kuserin. Vamos a ver cómo está la traducción acá. Bien, Javier, de la observación del Shabbat somos encomendados de este lugar, ¿cierto? Del man, y de la creación del mundo en 6 días, y de lo que diré. ¿Qué diré? Diré el siguiente. Y es que el pueblo de Israel, con ser que creyeron haber llegado a un grado divino. Perdón, voy a leer en hebreo acá, porque la traducción acá no está suficiente, yo creo. No, mira, es un poquito chiquitito, pero todo bien, es lo que hay. Yosham, el pueblo, y Mashe vino, Bemashe va Moshe, por más que creyeran en Moshe, después de todos los milagros que hizo, y que tenían certeza que está todo, que Dios hizo algo correcto. Nishar benafshotam safek. Se mantuvo en el alma de ellos una duda. ¿Qué duda? ¿Cómo puede ser que Dios va a hablar con el hombre? En otras palabras, es obvio que Moshe era una persona extremadamente inspirada. Es obvio que Moshe tuvo una inspiración divina. Es obvio que Dios hizo milagros por intermedio de Moshe. Pero no puede ser que Dios habló con Moshe. Esto no. Moshe tuvo un montón de cosas ideas, pensamientos, sentimientos, y Dios le inspiró. Una persona inspirada es capaz de hacer cosas increíbles. Y por cuenta de ellos, hubo 10 plagas, y pasaron por el Mar Muerto, salieron del Egipto, hicieron miles de cosas. Pero todo esto aún es Moshe inspirado. Dios le ayudó. Pero no es esto que Dios desea. Y no es esto que Dios hizo. Ahora, no hicieron el pueblo, no pensaron en este pueblo porque eran tontos. Pensaron en este pueblo porque eran muy inteligentes. Pero no puede ser que Dios habla con el hombre. No puede ser. ¿Por qué no? En breve vamos a ver. Porque el habla es física. Decir que Dios habla es decir que Dios que Dios es físico, que tiene un cuerpo. No es agradable decirlo. No acostumbra ser parte del judaísmo. Y ahora tenemos un pueblo que recibe una tremenda inspiración de Moshe Rabbeinu, que Moshe los hace salir del Egipto. Que Dios ayuda a Moshe, es obvio que es un proceso divino, no hay duda. Dios inspiró a Moshe para que va a ver. ¿Y de qué manera Moisés comprendía? Comprendía, era una persona extremadamente especial, una buena persona, estudió un montón. Pero todo aún está dentro del ámbito humano. Es un proceso divino en el cual un grande ser humano recibió una tremenda inspiración divina y avancemos. Así podría ser. Así parecía más obvio. ¿Cierto? Pero no es verdad. No es esto que ocurrió. Lo que ocurrió en la realidad es que Moshe Rabbeinu solo se preparó, pero no recibió una inspiración. Recibió la palabra divina. Dios le dijo algo completamente, solo un rato aquí va, completamente diferente, completamente afuera, completamente superior a lo que el ser humano, mismo el ser humano más inspirado, mismo el ser humano completamente inspirado por Dios puede llegar. Esto el pueblo de Israel no sabía que existía.
¿Quién dijo que algo así? ¿Quién dijo que Abraham y Isaac y Jacob tuvieron más que esto? Claro, Hashem como creador puede revelarse al hombre de muchas maneras y esa es comunicación divina. Ok, aquí va a estar respondiendo la pregunta del pueblo. ¿Verdad? Hashem puede comunicarse de muchos modos. Pero la pregunta es más, un poquito más. No solo que es un Dios físico, se habla. Es un Dios que tiene contacto con algo muy físico, con algo muy bajo, con algo muy... Dios en los mega procesos históricos, Dios como quien cría, inspira, hace las cosas ocurrir, no es tan difícil de entender. Pero Dios como alguien que, arriba de todo esto, habla con el ser humano y Dios escucha, voy a te decir ahora algo completamente arriba de todo lo que pensás, de todo lo que eres capaz de llegar, de todo lo que eres capaz de llegar con mi inspiración. Y ahora vamos a cambiar el mundo, ponerlo en otro lugar. Esto es algo increíble. ¿Quién dijo que esto existe? No puede ser que existe. Imposible. Ahora, no es solo que eran cabezas duras. Podemos decir que Moshe es un prototipo de Mashiach. Depende de cómo tú entiendes el Mashiach. Y voy a dejar así misterioso. Y ahora, Moshe, por tanto, llega al Egipto. Y todos salen. Siguen a Moshe. No hay ningún problema. Pero aún no creen 100% en Moshe. ¿Claro? ¿En qué no creen? No creen que Dios habló con él. Esto no. Ahora, mirad. No es porque eran tontos. Eran porque eran inteligentes. No puede ser. Telepatía. ¿Qué es telepatía? ¿De quién para quién? No entendí. Después que ver con el comentario. Ahora mirad, solo entre paréntesis, así, para que se quede un poquito más claro. Los sabios de la Edad Media o los filósofos antiguos decían que existe un cierto nivel de profecía que es obligatorio. Una persona que es buena y que sabe todo y que trabaja como se debe, va a llegar a un cierto nivel de profecía obligatoriamente. No es una profecía en la cual va a recibir un mensaje, no es una profecía en la cual va a recibir un cambio de la historia, pero es una profecía en la cual va a ser extremadamente inspirada de conectarse con el intelecto superior, con el conocimiento máximo del mundo, no sé con qué. Ese es un concepto no judío, es un concepto del intelecto, así vivía la humanidad en la época aristotélica, desde Aristóteles hasta que nadie más se importa con Aristóteles. Y en nuestras fuentes, en el judaísmo, hay muchas fuentes para esto también. El Rambam, Maimónides, entre muchos otros, ¿sabes? De la Edad Media, dijo que la profecía es obligatoria. Alguien que va a prepararse como debe, va obligatoriamente a llegar a la profecía. Pero el mismo Rambam, el mismo Maimónides, en otro lugar, escribe que la profecía es independiente de cuánto se prepara el hombre, en el sentido de que puede ser que una persona va a prepararse y no va a recibir la profecía. Solo una persona preparada va a recibirla, pero después de preparada, puede ser que nunca va a recibir un mensaje de Dios. ¿Cómo puede ser? El mismo Rambam dijo que es obligatorio, que no es obligatorio. Respuesta, hay dos niveles. Hay un nivel de inspiración general, la persona va a vivir inspirada. Esto es obligatorio. Esto el pueblo entendía que no se podría hacer. Pero hay un segundo nivel, un nivel que no es una inspiración, un nivel de profecía de contacto directo entre Dios y la persona. Es una bomba, es otra cosa. No es algo que podemos entender. No es algo que Aristóteles decía que tiene. Aristóteles decía que esto no existe.
no puede existir. No puede ser que el Dios Todopoderoso, omnipresente, va a estar tan cercano de este mundo tan bajo. No puede ser. Y los judíos, de un cierto modo, en el Egipto seguían esto también. Hasta que ocurrió lo que vamos a ver. La práctica va a decir el Kusari. Solución. Dios hizo con que todo el pueblo de Israel iba a profetizar. Iba a escuchar la mensaje divina. Entonces no hay más duda. Es algo que todo el pueblo pasó. Como nación. Es otra cosa. Entonces, en las palabras del Kusari, mira, estoy en hebreo porque es muy exacto lo que está acá y la traducción no estaba buena. No le hizo verja antes. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios crió a los judíos tan cabezaduras? Cabezaduras, así se dijo en español también. Son cabezaduras. No sé si ustedes conocen judíos, pero los judíos son cabezaduras. ¿Hay o no otro cabezaduro? ¿Por qué Dios les crió así? No podrían creer en Moshe de una vez, iba a ser muy más fácil. Dijo el Javer. ¿Por qué? Para que no va a ser el inicio de la Torah, o que no vamos a pensar que el inicio de la Torah, que la base de la Torah, son pensamientos, consejos, Mehamat Adam, que vienen del hombre. Viajar, y después que el hombre tiene sus pensamientos, después que el hombre tiene sus ideas, y Jabreo, Ezer, va a llegar pero un auxilio divino, de Ometz, una fuerza, mete Elohim, de Dios, va a tener tanto un auxilio divino para pensar mejor, como la fuerza de concretizar sus ideas. Porque mi era muy difícil para el pueblo pensar que un Dios va a hablar con una persona, una vez que él habla es física. Lo que está por detrás de esta frase es, una vez que nosotros vivimos en un mundo físico, o que Dios va a bajar a este mundo, o que este mundo va a dejar de existir y vamos a subir a Dios. No puede haber contacto, ¿cierto? Claro, la pregunta es una pregunta. Y la respuesta no fue una respuesta teórica, la respuesta fue, simplemente ocurrió con ustedes. Esto no saber cómo, pero simplemente ocurrió. La vida es más fuerte que cualquier pregunta. O como una vez alguien me dijo, antiguamente yo tenía muchas teorías sin ningún hijo. Ahora tengo muchos hijos sin ninguna teoría de educación. La vida es más fuerte, ¿cierto? Hay menos preguntas. Bueno, de cualquier modo, continuamos. Dios deseaba sacar esta duda del corazón de ellos. Y le mandó entonces hacer una serie de cosas que ya vamos a ver. Tenía algo para decir a ustedes. Ay, me olvidé. Ok, se me recuerda después. Hashem tienen, ¿qué dijo Akiva? Hashem tiene sus servidores. Hashem, que es rey, manda a sus mensajeros. La comunicación de estos es como si Dios mismo hablara. La realidad supera la ficción, ¿verdad? Ok, ¿cómo Dios mismo hablará? No es Dios mismo hablará, significa hablar con ángeles. Ángeles en el judaísmo son emisarios. Emisarios son todo tipo de fuerzas que actúan directamente porque Dios les manda a actuar en el mundo. Por ejemplo, la gravedad, una fuerza divina que hace todo caer. Hay ángeles más espirituales que soplan en la cabeza de una persona todo tipo de ideas, como deseo estudiar una clase de Kusari. Pues es masoquismo, pero todo bien. Es difícil. No sé, son ángeles que sopla esto en la cabeza. Es verdad, hay muchos ángeles. Es un poquito conectado con el nivel que el pueblo sabía de esto. Ángeles, sin problema. Jacob habló con ángeles, peleó con un ángel, ¿cierto? Con la fuerza de esa
Isaac, los ángeles, ¿cierto? Abraham hablaba con ángeles. Esto es la vida común de personas altamente inspiradas. Pero no que Dios va a hablar con ellos. Dios va a hablar directamente. Es otra cosa. No solo esto, como solo ocurrió una vez en la historia, con Moshe, por 40 años, con el pueblo de Israel en el monte Sinai. Nunca más ocurrió. Ese es uno de los motivos de por qué un profeta no puede decir una nueva mitzvah, un nuevo precepto para siempre. Ningún profeta puede decir, Dios habló directamente conmigo. Tampoco probar a nosotros. El único que pudo decirlo fue Moshe. Hay otras explicaciones de por qué un profeta no puede decir un nuevo precepto, pero ese es uno. ¿Claro? ¿Cierto? Aquí va. Por lo menos empiezan del pueblo de que Hashem hablara solo con Moshe. ¿Verdad? Después el pueblo pidió que los detalles de la ley van a ser hablados por Moshe. Ok. Y Moshe dijo, wow, ellos no desean este nivel tan grande. Y les dijo, no, no entendiste, es porque ellos tienen temor a los cielos. Temor a los cielos es más que esto. Más que hablar directamente a Dios, este temor de él. En saber que Dios es muy más grande. ¿Verdad? No, pero esto vamos a llegar después. Avancemos. Ya, próximo asunto. Dios les mandó entonces santificarse para llegar al monte Sinai. ¿Cómo? La cosa principal, Dios mandó que hombres y mujeres van a separarse. Entonces, en general, cuando varones y mujeres están juntos en el mismo lugar, la atención de ambos se distrae. No necesariamente porque están pensando en cosas bajas, no sé, distrae. La presencia de personas del otro sexo hace la cabeza funciona peor. Muchas personas que hicieron teshuvah o que se convirtieron al judaísmo y que pasaron por movimientos reformistas antes de llegar al judaísmo ortodoxo, muchas veces cuentan cómo cuando iban a una sinagoga reformista, sentaban todos juntos. Era un grande happening, pero no era una oración. Era muy difícil plegar. Y que de repente, por algún motivo, algún Shabbat se fueron a alguna sinagoga ortodoxa. Y las mujeres se quedan locas. ¿Qué? ¿Por qué están me separando? No sé qué, estoy en otro lugar, por detrás. ¿No? Pero de repente salen y dicen, primera vez que fui capaz de rezar. De plegar con. Yo iba muchas veces a la sinagoga reformista cuando era chico, no sé, no éramos muy religiosos. Y toda mi familia hacía los bar mitzvahs. Mi impresión también, no sé, era una grande. ¿Te gustó? Aquí iba. Era un grande show, pero no funcionaba como tefilá, no funcionaba como ese. No funciona. Si aquí va gustó de esta, me recuerda cuando yo hice bar mitzvah, fue la primera fiesta religiosa en mi familia. Hacemos con una separación entre hombres y mujeres. Era un café de la mañana, hasta un desayuno. ¿Por qué? Pero con separación. De repente yo me recuerdo que mis primos me dijeron, mis primos ya casados, etcétera, me dijeron, wow, es la primera vez que estoy aprovechando de la fiesta. Siempre se sientan todas las familias juntas, los hombres, las mujeres, etcétera, y las mujeres dominan la cena. Esta no es para las mujeres escuchar en ahora. Por la primera vez soy capaz de hablar con mis amigos ahora, libremente, y aprovechar de la comida sin que van a ver, sin que van a mirar para mí si estoy comiendo más un pedazo de torta. Y me dijeron, todo, de cualquier modo, esto a título de chiste, de cualquier modo, la primera cosa que Dios ordenó, estamos siguiendo ahora la orden que está en Shemot, en Éxodo, ¿no? 18, yo creo, que de cómo Dios preparó el monte Sinai. Perdón que estoy en hebreo, porque acá no es suficiente buena la traducción. Y se prepararon, se estaban listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo? Estudiando, haciendo cosas buenas. Cosas buenas con nosotros era un poquito difícil porque todos salieron con un montón de dinero. Todos salieron alejados y con defectos del Egipto, pero Dios curó a todos a los pies del monte Sinai.
No sé, estudiaban. Tenían clases con el Rav Menashe. No sé qué hacían. ¿Cierto? Beit Kadesha. Se santificaron, iban al mikve. Benizdamen de Madrigat a Nevuá. El pueblo se preparó, se quedó en el nivel apropiado para recibir la profecía. Paréntesis. Recibir la profecía no significa Dios de repente habló con cualquier persona en la calle. Hay un libro muy famoso en el judaísmo llamado Mesilat Yesharim, el guión de los correctos. Es un libro que enseña cómo llegar, ¿cierto? Cómo rectificar las mitot, rectificarse por dentro. Basado en una parte de la Gemara que dijo a la Torah, lleva a la persona a pensar en lo que hace, lleva a la persona a ser más rápido en hacer las cosas, y esto es la persona tomar cuidado con las cosas y después tomar más cuidado aún y no hacer nada que tenga alguna idea que dijo diferente, y después hacer más que necesario y pensar solo en Dios todo el tiempo y pensar en la voluntad divina y en el pueblo de Israel y en el bien del mundo y no hacer nada que no sea por esto, hasta que la persona llegue a un nivel de Kedushá, de santidad, en el cual santidad la persona solo hace lo que es estrictamente necesario para elevarse. Y al fin Dios hace con que todo lo que todo lo que esta persona hace es una cosa santa. Después de todo esto, se puede llegar al Espíritu Santo, al grado más, menor grado de profecía. Llegar a la profecía es un señor trabajo. En 3 días llegaron a esto. Salieron del Egipto como idólatras. Y los 50 días entre Pesach y Shavuot subieron, Dios les ayudó a subir al nivel de profetas. Hay un montón de cosas en el chat, aquí está acá. Ya, ¿cierto? Hay un comentario que dice que el Eterno habló con Sara la matriarca. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Cuál es el problema? Hay muchas profetas, hay muchas profetisas en el pueblo judío. Un montón. 600,000 profetas y 600,000 profetisas hubo en la historia. Solo 7 profetisas están marcadas en el Tanaj, en la Biblia. Cuando Abraham tiene que verse con la idea de que tiene que poner Ismael, su hijo, para fuera de casa, Dios le dijo todo lo que Sara te dijo hace, porque Sara era más grande que Abraham en profecía. ¿No? La profecía, de nuevo, no es que mujeres no pueden recibir la profecía. Hombres y mujeres juntos se distraen. Ocurre, no ocurre. Ustedes son ángeles, con ustedes no, pero la mayoría de las personas se distraen cuando están juntos. Rodrigo pregunta, ¿la profecía Vianney también? ¿Vianney? ¿Vienen? No sé. También por una conducta específica dada al primer hombre, Abraham hasta Moshe, por Hashem. Si Dios dijo cómo acercarse de él, después de esto sí. Lo mismo pasa con la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que viene del cielo es una inspiración, sí. Es obvio. Es para quien es adecuado ello que es el pueblo de Israel. No estudiamos esto antiguamente. Ok. Avancemos. ¿Más preguntas? Estoy viendo que está sorprendente acá, pero son cosas. Freshmoa debería ir para el panim. Pero en el fin, ¿a qué nivel de profecía? Al nivel de Moshe. En los 13 principios del ramo dijimos como no hay otro profeta como Moshe. En la Torah está escrito que nunca hubo un profeta como Moshe que escuchó a Dios directamente, face a face. No es exacto. Hay quien, el pueblo de Israel como nación. Esto fue después de 3 días. En esos 3 días, Dios nos hizo nuestra psicología llegar a un nivel que había truenos, sonidos, voces divinas, ¿cierto? Incesantes y cada vez más fuertes. Rayos. Sinai, un fuego que estaba alrededor de todo el monte Sinai. Lean la Biblia, está todo explícito esto, no es comentario. Esto fuego continuó por 40 días, hasta que Moshe volvió, bajó con las tablas de la ley. Las tablas no fueron dadas en Shavuot, no fueron dadas 40 días después. Y todo el pueblo ve todo esto.
Veremos Moshe va a el pueblo ve a Moshe Rabbeinu entrando y saliendo, entrando y saliendo. De Shamaam, pero el principal de todo es solo la preparación para el próximo. De Shamaam, Dibur, Tzach, Pesar, Dorim. Y el pueblo todo escuchó la voz de Dios clara, hablando los 10 mandamientos. En mi modo Torah Shem, que son la base de la Torah y su raíz. De esto sé todo. De esto que escuchamos, estos 10 mandamientos que son la base del judaísmo, el alma se cambió. Shabbat, uno de ellos era el Shabbat. Que Dios ya lo dio antes con el man. Ahora, antes de avanzarnos, uno de mis maestros, el Rav Tao, me recuerdo, terminó el tiempo. Voy a terminar con una cosa que el Rav Tao acostumbraba a decir para nosotros. El Rav Tao es el más grande alumno de Rav Tzviuda Kook, el hijo de Rav Kook, el grande maestro del pensamiento judío del siglo XX. Bueno, está vivo el Rav Tao, que desde muchos años, pero es una persona muy interesante. De cualquier modo, el Rav Tao nos decía siempre que yo soy el eterno, tu Dios. Dios no habló por la primera vez en el monte Sinai. Dios está hablando esto desde que creó el mundo. Siempre fue verdad, ¿no? Siempre fue verdad que Dios está diciendo, solo un dato, el nombre de Rav. Sí. No. Acostumbra, donde estábamos, Dios siempre dijo, yo soy el eterno tu Dios. Esto no se cambió nunca. ¿Qué Dios creó en el monte Sinai, por tanto? El oído que lo escucha. Dios creó el oído. Es esto que Dios creó en el monte Sinai. Dios creó el alma capaz de percibirlo. Consecuencia, 613 preceptos. ¿Claro? Yo creo que estudiamos el suficiente para ustedes salir pensando. ¿O no? No sé. A pensar. Voy a resumir. Cuando salimos del Egipto, salimos conscientes de que Dios puede inspirar a una persona, pero no que Dios puede hablar con una persona. Dar un mensaje clara y eterna para todo un pueblo. Hasta que todo el pueblo sintió esto, vivió esto en el monte Sinai. En el monte Sinai nos preparamos para recibir una nueva alma. Y fue esto que ocurrió. Y cuando Dios habló con nosotros, recibimos una nueva alma y a partir de entonces la vida mudó, la vida se cambió. ¿En qué se cambió? La vida creció. Es una vida grande con muchos preceptos. No, así simples. ¿No? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Sugestiones? Rab, se puede decir que esa preparación que recibió Israel desde la salida de Egipto hasta recibir la Torá, esa preparación fue lo que inspiró y los hizo confiar y poder decir Naaseh Benishma, aunque no entendamos nada, lo haremos. Por supuesto. Dios fue haciendo el alma de Israel crecer cada vez más. Desde el Egipto, todo el proceso del Egipto, el inicio del desierto, etc. Hicieron el alma inflar. Llegaron al nivel de poder decir, haremos y escucharemos, es algo natural. En el pueblo de Israel no es algo, qué bueno que hicieron esto. Era casi obligatorio que van a decir. Sí, exactamente. Agradecimientos de mucha enseñanza para pensar. Que nos siga bendiciendo, amén. ¿Todo? Que siga bendiciendo a todos nosotros. Nos encontramos, si Dios quiere, en la próxima semana. Gracias, Rab. Gracias, Gracias, saludos, Rabbi. Rabá. Todos. Chao a todos. Gracias. Nos vemos. Dale.